Bienvenidos en esta mañana. Toda la gloria y el honor sean para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Y qué bueno que puedas estar conectado en esta hora para recibir el mensaje del Evangelio, para recibir la palabra del Señor. Cuando miramos las Escrituras, pensamos que las palabras de Jesús en la cruz fueron las únicas palabras donde el Señor habló ese sermón de las 7 palabras, pero nosotros encontramos a través de toda la Escritura, obviamente, que el Señor, que nuestro Dios, nuestro Salvador, está hablando constantemente a través de la palabra. Es por eso que hemos denominado este mensaje el sermón de las 7 palabras. Y fueron 7 palabras, 7 frases que el Señor obviamente entregó sobre la vida del profeta Jeremías, donde Dios le dijo claramente lo que él quería sencillamente del corazón de Jeremías. ¿Sí? Por eso quiero que vayas allí conmigo al libro del profeta Jeremías capítulo 1, el verso 1. Dice la palabra así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías de los sacerdotes, que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad. Ojo con esto: hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Es decir, que esta palabra vino a la vida de Jeremías antes de la cautividad. Dios había enviado precisamente a advertir al profeta sobre el pecado del pueblo de Israel y de Judá, cómo Dios quería que ellos viniesen nuevamente a su Dios, cómo el Señor quería que ellos regresasen fielmente al camino verdadero, al único y Dios verdadero, que porque de lo contrario la cautividad pues iba a llegar sobre la vida del pueblo de Israel. Y es la pregunta que nos hacemos en esta hora: ¿cuántas veces Dios nos ha advertido fielmente lo que Él quiere de nosotros? ¿Cómo quiere que realmente nosotros volvamos nuestras vidas a un sincero arrepentimiento? Y cómo nuestros oídos se han hecho sordos y no hemos querido escuchar, y por eso Dios en un momento determinado tiene que permitir sobre nuestras vidas momentos difíciles, momentos de cautividad, momentos de desierto, de prueba, donde no entendimos lo que el Señor en un instante anterior nos estaba diciendo y nos estaba advirtiendo. Pero en ese llamado que Dios hace sobre la vida del profeta, le dice lo siguiente. Quiero que vayas allí conmigo al verso 4. Vino pues de palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Esa es la primera frase que queremos mirar en este sermón. La palabra dice que el Señor dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Fielmente Dios estaba mostrando acá cómo Dios había tenido presente en su vida al profeta Jeremías. Desde antes de que fuese formado en el vientre de su madre, Dios ya le había conocido. Dios ya tenía un propósito con la vida del profeta Jeremías, así como tiene un propósito sobre tu vida. Antes de que Dios te formase en el vientre de tu madre, el Señor ya tenía un plan perfecto para tu vida, y es lo que tú debes ser consciente. A veces muchos piensan que somos un accidente o que sencillamente estamos en esta tierra sin ningún propósito, pero cuando miramos la palabra nos damos cuenta que el Señor está diciendo: yo te tuve por presente antes de que te formase en el vientre de tu madre, tú estabas en mi mente, en mi corazón. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, el verso 19 dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra dice: conoce el Señor a los que son suyos. Tú le perteneces a Cristo Jesús, y lo único que tú debes saber
en esta hora es que como eres pertenencia de Cristo, Dios siempre ha tenido cuidado de tu vida. No temas ante esto. El Señor sabe fielmente, ¿sí?, que tiene un propósito sobre ti. Lo importante es que tú reconozcas de parte del Señor que nunca has estado solo, que el Señor jamás te ha dejado solo, que tú no eres un accidente, sino que realmente tú eres sencillamente el plan y el propósito especial del Señor, que Dios tiene algo preparado con tu vida. Antes que te formase en el vientre te conocí. Qué bonita esa palabra y qué bonito este mensaje, porque es darnos cuenta de cómo el Señor tiene cuidado de nuestras vidas, cómo el Señor, desde que fuimos colocados allí en el vientre de nuestras madres, Él ha cuidado, Él ha guardado de nuestras vidas. Es algo hermoso y el propósito que Dios tenía con Jeremías era grande. Dios lo iba a usar grandemente para llevar la palabra, y aunque él en un comienzo se muestra temeroso, aunque él en un comienzo se muestra que no tiene la capacidad para recibir el llamado de Dios, la verdad es que fue un hombre muy valiente, que fue capaz de obedecer a Dios y de llevar la palabra hasta el final, a causa de todas las consecuencias que tuvo, de que querían apedrearle, matarle, de que era odiado por el propio pueblo, pero Jeremías fue valiente al seguir el llamado del Señor. Tú debes ser valiente y debes saber que estás en las manos de Dios, que Dios tiene cuidado de tu vida, y aún antes de que vinieses a esta tierra, Dios también te estaba cuidando allí en su mente, en su corazón, para el propósito grande que tenía para tu vida. Si seguimos leyendo, dice la palabra allí, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué. La segunda frase que la palabra menciona acá es que dijo el Señor, antes que nacieses te santifiqué. Qué palabra tan poderosa esta, porque era Dios mostrándole y diciéndole, yo te he apartado. La palabra santificación significa eso, apartarse para Dios. Ser santos es eso, es estar apartado para Dios, para un propósito divino, ser santos porque Él es santo, porque realmente queremos vivir vidas que agraden al Señor. Cuando pecamos, desagradamos al Señor. Cuando hemos pecado delante de Dios, hemos dejado a un lado la santidad del Señor y no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que more dentro de nosotros. Es hermoso lo que el Señor le dice, Jeremías, antes que naciese, yo te santifiqué, te aparté para mí. Tú debes saber eso, que Dios te ha apartado para Él. Y de la misma manera, cuando yo entiendo esto, yo digo al Señor, quiero vivir esa vida conforme a tu voluntad. Y en los momentos en que le hemos fallado, en los momentos en que hemos pecado, en que hemos defraudado al Señor, en que sencillamente hemos dejado a un lado lo que Dios quiere para nuestras vidas, es cuando entendemos lo que el Señor realmente desea, y Él desea apartarte, que tú te santifiques. Pero lo más impactante acá en la palabra es que está diciendo antes que nacieses, antes de que vinieses a esta tierra. Dios siempre ha querido que nosotros seamos santos, apartados para Él. Hoy tenemos una santificación posicional porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. El Padre nos ve santos, pero mientras estemos aquí en la tierra debemos practicar una santidad día a día. ¿Cómo lograrás esa santidad? Pues llenándote de las cosas que son del Espíritu, de la palabra de Dios, de la oración. Cuando damos lugar a nuestra carne, pues estamos sembrando solamente para nuestra carne. Cuando nos descuidamos en nuestra intimidad con el Señor, buscándolo, anhelando su palabra, ahí es cuando el diablo tiene cabida y cuando sencillamente gana ventaja sobre nosotros. Ahí es donde Él sencillamente ha prevalecido. Pero cuando tú tomas la decisión de caminar con Dios, cuando tú tomas la decisión de apartarte fielmente para el Señor, obviamente tu vida se va acercando a lo espiritual, a estar cerca del Señor y a vivir vidas santas como el Señor quiere que nosotros seamos santos. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17, dice lo siguiente, mi amado. Juan 17, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero la palabra dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Entonces te decía, ¿cómo me santifico? Pues obviamente en oración, en comunión con Dios, pero el Señor mismo estaba diciendo acá, santifícalos. Era una oración que Jesús hacía al Padre y le decía acerca de sus apóstoles, les decía, Señor, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La única manera de santificarte va a ser a través de la palabra, no guardándola en la mente, porque no sacamos absolutamente nada cuando la guardamos en nuestra mente. Fallamos cuando no la ponemos por obra. Fallamos cuando nos equivocamos y sencillamente no llevamos a cabo lo que el Señor está diciendo a través de la Escritura. Tú te vas a poder santificar realmente en la palabra de Dios. Por eso son tan importantes estos tiempos, cuando tú te puedas tomar un corto tiempo y escuchar mensaje, palabra de Dios a través de tantos predicadores que hoy en día están entregando la verdad de Cristo, no fábulas, no genealogías, no historias, no anécdotas, no nada que te lleve al emocionalismo, sino la pura y verdadera palabra de Dios. Esa palabra es la que hará que te santifiques en el Señor. Jeremías había sido escogido por Dios para ser santificado, para estar apartado para Dios para siempre. La tercera frase que el Señor menciona acá está allí en el capítulo 1, el verso 5, la tercera parte. Dice la palabra, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dijo el Señor, antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? La primera frase fue, dijo el Señor, antes que te formase en el vientre te conocí. La segunda frase que el Señor emitió sobre el profeta Jeremías fue, dijo el Señor, antes que nacieses te santifiqué. Y esta tercera frase, el Señor está diciendo, antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. ¿Qué significaba esto? Que iba a ser la voz de Dios al pueblo. El profeta precisamente escucha la voz del Señor y la proclama al pueblo. Pero para poder escuchar la voz de Dios en este tiempo debe estar la palabra de Dios sembrada en el corazón de este siervo del Señor. El Señor está diciendo, Él nos ha enviado como profetas, ¿sí? Cuando yo predico la palabra en estos momentos, estoy siendo profeta de Dios, porque no te estoy dando mi propia palabra, te estoy enseñando la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Cada vez que tú escuchas a un siervo, una sierva del Señor predicando la palabra, Dios está usando esa vida como profeta de Dios para llevar el mensaje a las naciones de la tierra, para que muchos vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús. El profeta no es el que te está diciendo qué va a pasar contigo mañana, si tu negocio va a ser un éxito, si te vas a casar, si vas a tener dinero. Dios no está interesado en decirnos esas cosas. Dios está interesado en mostrarnos a través de la palabra lo que realmente quiere. Cuando hay una verdadera profecía, la Escritura dice claramente que la profecía fue dada para exhortación, edificación y consolación. Esas tres cosas claras deben estar realmente en una verdadera profecía de parte del Señor. El Señor exhorta como lo está haciendo en esta hora. Él nos está llamando a santificarnos, Él nos está llamando a apartarnos para Él, nos está haciendo entender que hemos sido tomados para ser profetas, para dar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Nos exhorta a eso, pero a la vez la palabra, esa profecía edifica. Cuando habla de edificar es construir, es levantar lo que Dios quiere, pero a la misma vez esa misma palabra consuela tu vida y consuela tu corazón como lo hace en estos momentos, porque Dios nos está diciendo, tú has sido llamado, tú has sido escogido, tú has sido tomado de parte de Dios con un propósito, con un plan, y tú debes entender en esta hora que Dios también quiere tomar tu vida y usarla para que puedas llevar el evangelio a muchos más. Si tú miras nomás en tu entorno, ¿cuántas personas no conocen de Cristo? Muchos le están diciendo al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, pero muchos solo quieren ser usados en un púlpito, en un ministerio público donde sean reconocidos. Pero cuánta necesidad hay realmente de que las almas vengan a Cristo, y tú puedes ser ese instrumento, tú puedes ser ese profeta a las naciones que puede llevar el evangelio. Jeremías 15, verso 15 dice lo siguiente, mira la palabra. Jeremías 15:15.
Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén y amén. ¿Por qué sufría afrenta el profeta? El profeta sufría afrenta por la palabra que él entregaba, porque es que la palabra que Jeremías estaba entregando no era una palabra donde iba a abrazar, a consolar al pueblo israelita, sino donde él les exhortaba acerca del pecado que ellos tenían, donde él les decía, ustedes tienen que volver a Dios, ustedes tienen que volver su corazón a Dios. Créeme que tú no vas a ser amado cuando predicas realmente la palabra de Dios. Tú no puedes recibir el aplauso, la admiración, tú vas a recibir todo lo contrario, la afrenta. Muchos se van a convertir en tus enemigos, pero Dios va a levantar bandera. Y lo bonito es que el Señor dice acá, a través del profeta, yo hallé tus palabras y las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría sobre mi corazón. Qué bonito eso, porque él reconocía y decía, es que esa palabra que tú me das trae gozo, porque él sabía fielmente que el Señor estaba entregando la palabra que provenía de lo alto, no una palabra de hombre. Dios quiere entonces que tú seas dado como profeta a las naciones, y si estás entendiendo este mensaje, Dios quiere tomar tu vida. Tú serás profeta a las naciones en la medida en que la palabra de Dios esté en tu vida, en tu corazón, en la medida en que realmente vivas para el Señor. Ahí el Señor te usará como profeta a las naciones. La palabra llegará a muchos lugares, así como está llegando a muchos lugares en estos momentos. El Señor hace que en muchos lugares del mundo el Evangelio esté llegando, donde nosotros mismos ni siquiera pensamos que la palabra de Dios está llegando. Ahí la palabra de Dios se está cumpliendo sobre todas nuestras vidas. La cuarta frase de este sermón de las 7 palabras es la siguiente. Mira el verso 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mande. Qué hermoso esto. Porque cuando el profeta escucha esto, él dice, soy muy niño. O sea, él se sentía inexperto para ir a esa gran responsabilidad. El profeta tenía aproximadamente unos 17, 18 años en este momento. Claro, era joven, pero definitivamente Dios quería usar esa vida, tomarla para que la palabra de Dios pudiese llegar al pueblo. Pero el Señor le dijo, no temas, no temas realmente, porque todo lo que yo te envíe, ¿cierto? Irás tú. Nuestra cuarta frase es esta, dijo el Señor, ¿sí? A todo lo que te envíe irás tú, pero también el Señor le estaba diciendo, no digas que soy niño, no digas soy niño. Muchos están diciendo soy inexperto, no conozco la palabra, Señor, aún soy un niño, aún soy muy joven. ¿Cuándo pensarás entonces que Dios va a usar tu vida? ¿Cuántos años tienes que tener para que Dios te pueda tomar y sencillamente el Señor se pueda glorificar en tu vida? No digas soy un niño, el Señor está exhortándonos hoy diciéndonos, no digas es que soy muy joven, es que soy muy inexperto. Dios quiere tomar tu vida y usarla. Dios quiere lo que Él desea realmente es que tengas un corazón dispuesto a ser usado por Dios. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, el verso 80, mira lo que dice la palabra. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén y amén. Aquí la palabra hace una referencia a Juan el Bautista. Y dice la escritura acá que ese niño, que era Juan el Bautista, crecía, se fortalecía en espíritu. ¿En qué se fortalecía ese niño? En espíritu, en buscar a Dios. Porque Dios tenía un plan sobre la vida de Juan el Bautista. Pero muchos esperan hasta determinado tiempo para empezarse a preparar, para empezar a estudiar la escritura, para empezar a hacer el plan de Dios. No digas soy un niño, es que el tiempo se está cortando. Dios necesita muchos trabajando, ¿sí? La mies es mucha, los obreros poco. La mies, ¿qué es? Los campos donde hay que ir a llevar el evangelio, los campos donde hay que ir a llevar la palabra de Dios.
pero hay pocos obreros, hay pocos que están dispuestos realmente a hacer la obra de Dios. Muchos solamente quieren llenarse y llenarse como esas ovejitas que se llenan de ese alimento, pero ¿cuántos obreros de Dios hay? Dios necesita obreros que vayan a llevar las buenas nuevas, que estemos dispuestos realmente a hacer la voluntad de Dios, pero muchos están diciendo soy un niño, aún están atemorizados sobre lo que Dios quiere hacer sobre sus vidas. Lucas 2, verso 42, mira lo que dice la palabra, Lucas 2, 42. Dice la escritura, y cuando tuvo 12 años, ojo con esto, ¿cuántos años? 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahí está claro, ¿cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo en ese momento? 12 años. Y mira lo que dice el verso 49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Escuchando, ¿cierto? A los doctores de la ley. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué estaba haciendo Jesús a sus 12 años? Él estaba allí en el templo escuchando a los doctores de la ley y a la vez preguntándoles. ¿Cuántos años tenía? 12, perdóname que te repita tanto esto. Para muchos era un niño, pero en el corazón de Jesús estaba a hacer la voluntad del Padre. Por eso, mira nuevamente Lucas 2, verso 49. Leámoslo allí nuevamente, Lucas 2, 49. Él le dijo a sus padres, a José y a María acá en la tierra, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años humanamente tenía en ese instante? 12 años. Pero él estaba en el templo pendiente de los negocios de su padre. Y aún hay muchos que están diciendo, es que soy un niño, es que no sé cómo hablar, Señor, es que no sé cómo decir las cosas. Mira lo que el Señor le ha dicho hasta el momento a Jeremías. 1, antes que te formase en el vientre te conocí. 2, antes que nacieses te santifiqué. 3, antes que naciese te di por profeta a las naciones. Y ahora el Señor le está diciendo, Jeremías, antes que decir cualquier cosa y antes que decir que soy niño, no digas soy niño. Pero además de eso le dijo allí en el verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Nuestra quinta palabra entonces es esta. Dijo el Señor, todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe el Señor debes ir, mi amado, amada, tú que me escuchas en estos momentos. Debes ser sensible al Señor, debes ser sensible a la voz de Dios, debes ir a las personas que Dios te envíe, debes orar por los que Dios coloque en tu corazón. No te niegues a lo que el Señor quiere obrar y hacer en tu vida. La palabra nos deja ver varios aspectos. Jeremías 13, mira, el verso 1, mira lo que dice acá la escritura. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma allí el cinto que te mandé esconder allá. ¿Te das cuenta por qué te narro este pasaje? Porque todo lo que Dios le había dicho a Jeremías que debía hacer, ¿sabes qué hizo Jeremías? Lo hacía. Cómprate un cinto, se compró el cinto. Colócate sobre los lomos, lo colocó. El Señor después le dijo, ve y escóndelo en una peña. Fue y lo escondió. Después de un tiempo el Señor le dijo, ahora ve y sácalo. ¿Cómo estaba ese cinto? Ese cinto estaba ya podrido y era la señal que Dios quería mostrar de la condición en la que estaba el pueblo de Israel. El pueblo estaba podrido por su pecado. Dios lo que quería realmente era mostrarle su amor y su misericordia. Tú estás haciendo todo lo que Dios te está enviando a hacer. A veces ponemos disculpas, excusas,
no queremos obedecer fielmente a lo que el Señor quiere. Lo único que Dios encuentra hoy en día es una iglesia que quiere ser bendecida, 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 pero en el momento en que Dios demanda algo de nosotros, la iglesia no está dispuesta realmente a recibir la orden de parte del Señor. Jeremías 1:7, vuelve allí conmigo. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. La sexta frase es, dirás todo lo que te mande. Es decir, Jeremías no se podía cohibir y decir, uy, no, Señor, esta palabra que estás colocando en mi corazón es demasiado fuerte, ¿cómo se la voy a decir al pueblo? ¿Sabes qué hizo el profeta? Todo lo que Dios le decía, ¿cierto? Él lo hablaba al pueblo a costa de su propia vida. Muchos hablan de este profeta como el profeta llorón, pero es que cuando tú estudias el libro del profeta Jeremías, tú te das cuenta que él no era un profeta llorón. Yo veo es un profeta valiente de parte de Dios, que obedeció fielmente al Señor hasta el final, a costa de todas las consecuencias que eso llegaría a traer sobre su vida, a costa de su propia vida. Jeremías tuvo momentos de debilidad, claro, el mismo libro nos lo deja ver, pero él permaneció valiente, Dios le renovó sus fuerzas. El Señor le dijo claramente, y Jeremías lo sabía, mas tú vas delante de mí como poderoso gigante. Dios iba con él, Dios iba glorificándose a través de su vida. Tú tienes que ir y decir todo lo que Dios te mande. Todo lo que esté aquí escrito, que Dios coloque en tu corazón, darlo, entregarlo. Es necesario que haya una iglesia esforzada, valiente, que esté dispuesta a entregarlo. Finalmente, dice aquí la palabra, verso 8. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dijo el Señor entonces, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Gloria al Señor. Era la confirmación de que Dios iba a estar con él. Era la confirmación de que Dios no lo iba a soltar de su mano. Era la confirmación fielmente de que el Señor estaría con él bajo toda circunstancia que pudiese llegarse a presentar a causa del ministerio tan poderoso y tan grande. Esto es un ministerio poderoso. El ministerio poderoso consiste en aquel que entrega la palabra de Dios tal y como es, sin manipulaciones, sin adulterarla. Ese es un ministerio poderoso. El que realmente está preocupado por las almas, el que quiere que las almas vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús, el que ve una humanidad perdiéndose y es capaz de llevar el evangelio para que muchos conozcan al Salvador que tú y yo conocemos. Dios está diciendo, Él va a estar contigo. Tú no debes temer, nuestro Dios va a ir delante nuestro y Él se va a glorificar grande, grande, poderosamente. Ver Jeremías 15:19, y allí termino. Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mira, esta es una promesa para tu vida. Tómala en esta hora, subráyala allí en tu Biblia. El Señor está diciendo que se conviertan ellos a ti, que tú no te conviertas a ellos. Si tú lo haces, si tú entresacares lo precioso de lo vil, si tú consagras tu vida realmente a mí, dice el Señor, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Tratarán de pelear contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque Dios va a estar contigo, mi hermano. Dios está contigo. Tú debes creerlo. Esta palabra se debe hacer real en tu vida. Hoy yo solo quiero decirte que Dios tiene un plan, un propósito. Y este sermón de estas 7 palabras, de lo que el Señor dijo aquí para el profeta Jeremías, son las mismas palabras que Dios quiere entregar a tu vida. Son las mismas palabras que hoy el Señor te da, donde tú debes estar confiado y consciente de que Él estará contigo hasta el final de tus días en esta tierra. Padre, hoy quiero darte gracias por este mensaje. Hoy quiero darte gracias por esta palabra, Señor,
por cada vida que en este momento, Señor, ha escuchado tu palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que haya un pueblo que sea consciente, que tú nos formaste, Señor, que tú, Señor, estuviste atento antes de que tú nos colocases en el vientre de nuestras madres, que tú, Señor, has escogido nuestras vidas para ser vidas apartadas para ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos de corazón cuando te hemos fallado, cuando no nos hemos santificado, cuando hemos pecado delante de tus ojos, pero allí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero ser ese varón, esa mujer que guarde su vida en santidad para el Rey vivo. Debes saber que Dios te ha dado por profeta a las naciones. Dile, Señor, quiero estudiar tu palabra, quiero aprender tu palabra, quiero escuchar de otros el mensaje del Evangelio y día tras día que tú puedas usar mi vida para llevar el evangelio a muchos más, que en un momento determinado tú le has dicho al Señor, soy joven, soy inexperto, pero que en esta hora tú le puedas decir, Señor, yo sé que tú estás llamando mi vida y tú que me escuchas, el Señor te ha estado llamando durante tiempo. Sé sensible a la voz de Dios y obedece, que a todo lo que te envíe Dios debes ir tú, que todo lo que Dios te diga que debes hablar, háblalo conforme está escrito en la palabra de Dios, y que no temas delante de tus enemigos, que no temas delante de aquellos que te rodean, de aquellos que se han burlado de ti, de aquellos que han atentado aún contra tu propia vida, de aquellos que han blasfemado el nombre del Señor en tu vida. Que tú estés consciente que Dios te defenderá, que Dios te guardará, que Dios te cuidará, que seas consciente de esto, porque nuestro Dios va delante de nosotros. Él nos librará de la mano de los malos, nos redimirá de la mano de los fuertes. Así ha dicho Jehová, para la gloria y honra de Dios Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, hermano. Qué tiempo tan hermoso, qué palabra la que el Señor nos ha entregado en esta mañana. Que seas consciente de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Que seas consciente de que el llamado de Dios está allí, pero que tú debes ser obediente a la voz de Dios y dejarte guiar realmente por el Espíritu Santo de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Si no tuviste la oportunidad de escuchar completo este mensaje, te invito a que lo escuches, a que lo compartas con otros, porque Dios quiere realmente que escuchemos este sermón de las 7 palabras. Dios te bendiga y te guarde grandemente.